Buenos días, hoy es miércoles 15 de junio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son el consejero del presidente Diego Ordóñez sobre la detención o aprehensión de Leonidas Issa. Una jueza, otorgó medidas alternativas. Del lado indígena están cerrados al diálogo, teniendo por delante un pliego de peticiones de 10 extensos, complejos puntos. También Carlos Sucusañay, presidente de Ecuarunari, la radicalización de la movilización que llega a la capital de la República. Hubo actos vandálicos contra bienes públicos y privados y un amplio sector pide que las protestas cesen por las pérdidas económicas que producen. Exploraremos si hay espacio para sentarse o no a dialogar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Vamos al EQ 911 para tener datos de última hora, información actualizada a propósito de la movilización indígena. En directo con Alex Pila. Alex, ayer llegó a Quito un primer contingente de manifestantes. Cuéntanos cuál es la situación que se vive en el momento. 6 de la mañana con 57 minutos. ¿Qué tal, Lenin? Amigos televidentes, muy buenos días. Pues sí, precisamente acá en las instalaciones del EQ 911, las autoridades ya se encuentran reunidas para evaluar la situación. Fueron registradas por las cámaras de videovigilancia del EQ 911 de cómo ingresaron la tarde de ayer un grupo de manifestantes y pues en horas de la noche estamos ahorita tomándole el pulso a qué es lo que está ocurriendo con las manifestaciones y la novedad principal es que está cerrado el puente de Gualo. Esto es en el norte de la capital. Esta es una vía muy importante que conecta tanto el norte de la capital con el centro. Hay montículos de tierra que fueron colocados por algunos manifestantes. A esta hora de la mañana se puede ver cómo algunas personas tratan de movilizarse hacia sus lugares de trabajo. Por disposiciones del Ministerio de Educación, pues se suspendió las clases presenciales acá en Quito. También se suspendió el pico y placa, que es una medida que habían tomado las autoridades para tratar de mitigar el tráfico en la capital. Esta es la Pana Norte, está prácticamente habilitada parcialmente por un grupo de manifestantes que en ocasiones dan paso a los vehículos que se dirigen hacia la capital. También en el sector del Arbolito, esto es en el norte de la capital, también hay presencia policial, se ha desplegado ya un contingente en donde están a la expectativa de que tal vez el grupo de manifestantes que ingresaron la tarde de ayer puedan llegar a este sector. Las vías de la capital están realmente descongestionadas, hay fluido vehicular. Nosotros, si realmente lo amerita, vamos a monitorear de cómo se está desarrollando esta jornada de movilización. Si amerita, pues regresaremos con más información. Muy buenos días. Gracias, Alex, por tu informe. Y vamos ahora a nuestra primera entrevista. En la audiencia de flagrancia a Leonidas Issa, la jueza calificó la legalidad de la detención del presidente de la CONAIE. Se le formularon cargos como presunto autor mediato del delito de paralización de servicio público. Se acogieron también las medidas cautelares solicitadas y se dispuso la prohibición de salida del país, así como la presentación periódica ante la Fiscalía los días miércoles y viernes. Y ya Issa está libre. Ocurrió la noche de ayer. A esta hora nos acompaña Diego Ordóñez, consejero presidencial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, muy buenos días. Diego, ¿están satisfechos en el gobierno con la resolución de la jueza? Corresponde respetar la decisión de la jueza, ¿no? Pero es muy importante lo que usted acaba de mencionar. Dos hechos que son cruciales porque ya se levantaron voces de quienes defienden la violencia y defienden a los violentos, diciendo pues que se habían cometido ilegalidades en el proceso de captura de Issa, lo cual ha sido pues validado, me refiero a que se cumplieron todas las formalidades en la detención. Lo segundo es que hay una causa, hay un hecho imputable, hay un delito por el cual se va a juzgar a Issa. Y el hecho de que la jueza haya concedido medidas alternativas no quiere decir que es inocente. Ahora hay que tener cuidado y hay que prevenir que el señor Issa no puede volver a incurrir en la misma conducta, porque sería una reincidencia que afectaría su condición y obviamente pues habría que pedir
que estas medidas alternativas cesen. Ahora, Diego, Esto para que entienda que no se puede seguir cometiendo delitos con impunidad. Durante toda la mañana de ayer hubo cuestionamientos a la legalidad de la detención de Leonidas Giza, pero también muchos se preguntaban qué hacía detenido en una base aérea. ¿Por qué el gobierno no coordinó con la Fiscalía la detención? No estaba detenido en ninguna base militar. Era el lugar donde se iba a llevar a cabo la audiencia. Era en el aeropuerto de La Tacunga. Y fue llevado, estaba en la zona civil del aeropuerto de La Tacunga, no en la zona militar. Todas esas versiones, Lenin, son versiones que empiezan a filtrarse por redes sociales con el propósito de construir un relato que el día de ayer ha sido, digamos, extinguido por la evidencia presentada en la audiencia y por la calificación de la legalidad de la detención. No se ha violado ningún procedimiento, se han cuidado todos los detalles, incluso se leyeron los derechos en español, en su lengua nativa, de manera que no exista pues estas argumentaciones y estas formas, ¿no? Estos intentos de buscar resquicios para lograr impunidad. Esto, lo que el día de ayer acaba de suceder. Diego, les llamó a ustedes la atención en Carondelet que luego de la detención de Leonidas Giza, la fiscal Diana Salazar publicara que había emitido instrucciones a los fiscales provinciales para que se coordinen procedimientos y acciones con las autoridades a fin de evitar detenciones ilegales o arbitrarias. Se lo pregunto porque era claro, se lo estaba diciendo a ustedes. No lo entendimos de esa forma, ¿no? Lo entendimos como una invocación general a que la Fiscalía cuide sus procedimientos, lo cual nos parece normal. La fiscal está obligada a cumplir con esos procedimientos, las autoridades policiales están obligadas a cumplir con sus procedimientos. El hecho es que al final del día se demostró que tanto la fiscalía como la policía habían procedido adecuadamente. Esto es lo fundamental. Entendemos esta invocación que hace la fiscal como una invocación en términos generales y a lo cual el Ecuador tiene que acostumbrarse. Tenemos que acostumbrarnos a respetar los procedimientos, a respetar la ley, ¿no? Así como nosotros respetamos la decisión de la jueza, ¿no? Y que tiene que ver con el respeto institucional. El resto de los ecuatorianos que quieren ejercer sus derechos, que los hagan cumpliendo con la ley. Basta de impunidad, Lenin, basta de impunidad. En octubre del año pasado, del año 19, se cometieron actos de violencia que quedaron impunes judicialmente y peor aún, por una amnistía, una ilegítima amnistía que dio patente de curso o pretendió dar patente de curso para que ahora se puedan volver a repetir eventos similares. Amnistía, se enfrentaron, Diego, con un gobierno que tiene la decisión de frenar la violación de la ley. Diego, una amnistía en donde el bloque de gobierno, el VAN, tuvo libertad para votar como quisiera. Y de allí salieron muchos votos que permitieron que precisamente esta amnistía cuajara en la Asamblea Nacional. ¿Ese fue un error político del gobierno? No, ningún error, Lenin, y corrijo su apreciación, no es el bloque de gobierno. El bloque de gobierno son los 13 asambleístas. Y el bloque del Acuerdo Nacional, el BAN, no es de ustedes, es un bloque de aliados, ¿no? Que, entre otras cosas, tiene un objetivo de tener un número suficiente para constituir un bloque. Pero en esa misma semana que usted alude, deberíamos revisar la votación. Los aliados de este bloque votaron en 4 votaciones, en 3 de ellas contra el gobierno, incluida la amnistía. Ok, queda claro entonces que ni siquiera la bancada del Acuerdo Nacional la controlan. La detención del presidente de la CONAIE terminó echándole en la práctica gasolina al conflicto, Diego, y ustedes lo tienen claro y el país también. Hoy ya hay presencia de indígenas en la capital de la República que están pidiendo 2 cosas. Los 10 temas que constan en el pliego de peticiones, pero también la salida del presidente de la República. Ante eso, ¿cuál es la postura oficial del régimen? Bueno, que los ecuatorianos deberíamos estar conformes, contentos y aplaudir la decisión de que los delincuentes estén en la cárcel. Y quisiera hacer una analogía con un evento que sucedió hace poco. Se liberó al ex vicepresidente Glass y en ese momento se acusó al gobierno de tener implicaciones en esa decisión judicial. Bueno, el señor Glass está preso y así es como debe ser. Y en ese momento muchos ecuatorianos aplaudieron y vitorearon al señor Glass, ¿no? Que es un delincuente sentenciado, como un héroe, como líder político. Bueno, los debemos acostumbrar los ecuatorianos a convertir en héroes y en líderes políticos a aquellos que son un ejemplo de cumplimiento de la ley,
aquellos que proponen, aquellos que construyen, no aquellos que destruyen, no aquellos que violentan la ley, no aquellos que provocan lo que ustedes acaban de mencionar en su momento, la obstaculización en el puente de Gualo, que es una zona de acceso a Quito, impidiendo que la gente, que los que tienen que ir a trabajar, que los que tienen que ir a ganarse diariamente el pan de cada día, no puedan transitar y nos desvíen, Lenin, que esto es lo peor, desvíen a la policía y a la Fuerza Armada de su combate a la delincuencia. Estamos enfrentando niveles de delincuencia, de narcotráfico, y resulta que ahora tenemos que desviar la policía, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial a desbloquear vías y a atender temas de orden público. Diego, pero... desviándonos de ese foco fundamental de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Le pregunto... Esto a mí me parece una coincidencia peligrosa, ¿no? ¿Usted encuentra nexo entre la movilización indígena y el incremento de la delincuencia? Mire, según datos de Naciones Unidas, ¿no?, y esto es muy importante que los ecuatorianos conozcan, en estos momentos en Colombia se lleva a cabo la tercera cosecha de hoja de coca. Eso va a incrementar el flujo de coca refinada, el flujo de narcotráfico. La policía tiene que estar preocupada de eso. La policía tiene que estar preocupada, la Fuerza Armada tiene que estar preocupada de eso. Esto es lo que se ha definido como el punto focal, el objetivo estratégico de defensa para evitar que se incremente el nivel de violencia en el Ecuador. Diego, no hay uno solo de los que en esta pedidos... circunstancia tenemos que enfrentar estas paralizaciones. Ahora, ¿no hay uno solo de los pedidos de la CONAIE que pudiera recibir algún tratamiento por parte del gobierno? ¿O simplemente no se puede, o ya se ha hecho, o ya se lo está trabajando? ¿Qué es lo que se ha dicho hasta el momento? ¿No hay más opciones que esas? Lo preocupante, Lenin, es que en los puntos que plantea la CONAIE, primero que los problemas del país no se reducen a 10, son muchos más. La pregunta es cómo los queremos resolver, bloqueando vías o buscando alternativas. Esto es lo primero. Lo segundo, en esos pedidos no constan temas que interesan al pueblo indígena. No constan temas como aquel tan crítico que tiene que ver con la desnutrición infantil, con temas de educación, con temas de vialidad. Lo que se plantea en esos son temas políticos y son temas sobre los cuales ya el gobierno ha expresado su opinión. No se pueden revisar los precios de los combustibles. Ahora mismo ya nos cuesta al presupuesto del Estado, ya le cuesta el subsidio a la gasolina y el subsidio al diésel, porque el precio de los combustibles se ha incrementado internacionalmente. Ya estamos pagando un subsidio. Ese dinero que pagamos en subsidiar a los que pueden pagar, debería dedicarse a subsidiar a aquellos que no pueden pagar salud, educación, hacer programas de desnutrición infantil, que deberían estar en la agenda del señor Issa. Pero no están en la agenda del señor Issa los temas que interesan al pueblo indígena. Están los temas que le interesan a él. Además, con el detalle que son asuntos sobre los cuales él ha dicho no queremos dialogar. Él pretende que el presidente de la República firme, sin discusión, incondicionalmente, lo que él se le ocurre. Y este no es el camino, esta no es la alternativa. Issa no quiere dialogar. Ahí está pero confundiendo el escenario, señor Issa. El gobierno sí quiere dialogar. Bueno, yo he escuchado al ministro de Gobierno ser reiterativo en esta apertura al diálogo. El presidente de la República, el 24 de mayo, en su informe, extendió no la una mano, las dos manos extendió. Están extendidas para el diálogo. Lo dijo a los sectores representados en la Asamblea Nacional, muchos de ellos del movimiento Pachacuti vinculado a la CONAIE. ¿Y con quién dialogan, Diego, si lo meten preso al presidente de los manifestantes? Bueno, pero si el señor Issa dice que no quiere dialogar y violenta la ley, no hay espacio de diálogo. Respetemos la ley. Respetemos el derecho de los ecuatorianos a poder movilizarse, no generemos violencia y tenemos diálogo. Pero usted no puede sentarse con diálogo, primero con una persona que dice que no quiere conversar, y segundo que provoca, ¿no?, estos actos de vandalismo porque no es protesta social. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿esa es la representación de la CONAIE? ¿O hay otros dirigentes, como yo sí estoy convencido que existen,
¿no? No solamente los dirigentes actuales, sino en general muchos otros dirigentes que estuvieron al frente de la CONAIE en el pasado, que entienden que sí se debe conversar. Entonces, probablemente lo que corresponde es abrir ese espacio para que interlocutores que sí quieren conversar estén al frente y pueda establecerse un diálogo respecto a los temas de interés del pueblo indígena, que son en los cuales el gobierno ha dado respuesta. ¿Quién financia estas movilizaciones? ¿De dónde sale el dinero? Esto no cuesta $2 y algunos de los integrantes de la CONAIE, aunque se movilizan en vehículos de alta gama, dicen que representan a los más pobres de este país. Entonces hay que asumir que no son las bases los que están poniendo el dinero. ¿De dónde sale esa plata? Crucial cuestionamiento suyo, Lenin. Y detrás del financiamiento que nosotros conocemos, ¿dónde está el financiamiento? Advertimos exactamente los objetivos y los propósitos que tienen esta movilización, y en particular el discurso, digamos, particularmente subversivo, ¿no? Que ha desarrollado, que está incluso expuesto en un libro del señor Issa, ¿no? Este es un tema muy importante, ¿no? Porque se moviliza toda estos hechos, ¿no?, de violencia a través de financiamiento, que además, Lenin, lamentablemente tenemos que expresarlo, no porque encontremos necesariamente un vínculo, pero sí una coincidencia, porque hemos vivido y todavía seguimos viviendo hechos de violencia delincuencial en las calles. Y usted ve cómo ese financiamiento de esos hechos delincuenciales termina vinculado en algún lado con el narcotráfico y en algún lado con el terrorismo, con grupos subversivos que están afuera, que tienen contactos en el Ecuador. Esto fue lo que se visualizó cuando se capturó a una célula terrorista del movimiento guevarista. Están 8 personas presas que tenían formación en Colombia, en un grupo que es la secuela de las FARC, que se llama la Segunda Marquetalia. Diego, si Están saben vinculados quiénes al narcotráfico. si saben quiénes financian, ¿cuándo lo van a denunciar entonces ante la Fiscalía? Porque son temas que tienen que analizarse, Lenin, con la debida prudencia, ¿no?, para poder enfrentar esas amenazas que tienen que ver con amenazas contra la estabilidad, ya no solamente del gobierno, con la estabilidad del Estado ecuatoriano. Y eso hay que precautelar. Por eso es fundamental, ¿no?, que esta línea de diálogo que el gobierno ha sido reiterativo en sostener, sea recogida para que los sectores indígenas tengan respuestas a sus problemas. ¿Qué van a obtener luego de esta movilización? ¿Con qué los dirigentes van a regresar a sus comunidades a ofrecer a sus bases? Esto es lo que me parece que debemos preguntarnos, y es una preocupación del gobierno, debería ser más de los dirigentes indígenas. Por eso es que sostenemos que debe mantener abierta la línea de diálogo y poner frente a la conducción interlocutores que estén dispuestos a sentarse, dialogar, buscar soluciones racionalmente y no pues quemando llantas, obstaculizando el tránsito e impidiendo que los ciudadanos puedan movilizarse y añadiendo causas de preocupación en nuestra vida diaria. Diego Ordóñez, consejero del presidente de la República, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Y más adelante vamos a conversar con Carlos Sucusañay, presidente de Ecuarunari, a propósito de la radicalización de la movilización y también, si es que hay o no, espacio para el diálogo. Ya volvemos. Y es tiempo de establecer un enlace en directo con Francisco Garcés, quien se encuentra en el sector de Cayambe. Cuéntanos, Francisco, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Las movilizaciones se intensifican o no? Hola Lenin, amigos televidentes, buenos días. Sí, nos encontramos a 3 kilómetros al norte de Cayambe y les mostramos la tónica de cómo empieza este tercer día de resistencia de las organizaciones indígenas y organizaciones sociales en contra del gobierno. Aquí este bloqueo que estamos viendo en este momento no se encontraba ayer y esto nos da muestra de cómo ha ido avanzando la movilización y cómo han avanzado los bloqueos
bloqueos en las diferentes vías. Cayambe, que es la ciudad al norte de la provincia de Pichincha, se encuentra totalmente bloqueada porque tanto las vías que van hacia el sur, es decir, hacia la ciudad de Quito, como las vías que van hacia el norte y unen con Imbabura, se encuentran totalmente bloqueadas. Y así es el trayecto que tienen que hacer sobre todo los trabajadores que tienen que movilizarse de un lado al otro para llegar a sus lugares de trabajo, sorteando los bloqueos que son continuos. 500 metros o 1 kilómetro más adelante siguen habiendo nuevos bloqueos. La gente, los manifestantes se vuelven a aglutinar ya en estos lugares, en estos puntos de bloqueo para tomar nuevas decisiones. Después de la liberación de Leonidas Issa, se van a reunir y van a decidir si empiezan una movilización hacia Quito o si se mantienen en estos puntos de bloqueo, en este caso en el norte de la provincia de Pichincha. Lenin, este es el informe desde este punto del norte del país. Tú sigues con más información y entrevistas. Buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por ese completo reporte desde el sector de Cayambe. Ahora, el movimiento indígena exigía la liberación de Leonidas Issa so pena de radicalizar la movilización. La jueza que llevó la causa dispuso su libertad. ¿Y qué pasa entonces ahora con las movilizaciones? Lo saludamos a Carlos Ucusañay, presidente de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari. Buenos días, Carlos, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, mi estimado Lenin, un gusto saludar. Muchas gracias. Coméntenos, ¿se mantiene la postura de radicalizar la movilización contra el gobierno? El pueblo ecuatoriano en este año y durante todos los regímenes democráticos ha venido sufriendo comportamientos que van en desmedro de la economía de los más pobres. Por eso es que la estructura del movimiento indígena, conjuntamente con el resto de sectores, han tenido que hacer prevalecer los derechos a través de una movilización nacional. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. Indicar de que todas las acciones realizadas desde la estructura del movimiento indígena jamás han sido únicamente para nuestro sector, sino ha sido en defensa de los derechos colectivos, es decir, para todos los regímenes de la sociedad ecuatoriana. Carlos, ¿pero se van a radicalizar o no? Ahora, la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ¿qué impactó? Porque Leonidas Issa, como presidente de la CONAIE, no fue el capricho de él para convocar a esta movilización. Se fue porque existe en más de 17 millones de ecuatorianos donde sienten el alto costo de la vida. Y por eso se movilizó. Por eso la convocatoria. Por eso las estructuras han dicho tenemos que reclamar al señor presidente que reoriente, que recapacitemos para trabajar en función de país y no únicamente dirigido a un sector. Carlos, desde el régimen se señala que han intentado establecer diálogos con la dirigencia indígena, pero ustedes han dicho que no quieren volver a esa instancia de conversaciones sin resultados. ¿Se entiende entonces que ese pliego que contiene 10 puntos no es una propuesta, sino una imposición? ¿O no es así? No podemos hablar nunca de imposición. Nosotros los dirigentes no hemos hablado de imposiciones, muy por el contrario. Fuimos 1, 2 y 3 veces a la invitación que hizo el señor presidente de la República, con toda la educación, con todas las explicaciones, con todos los razonamientos. Escuchamos lo que dijo el señor presidente. ¿Hubo resultados? No hubo resultados. Es un año que no hemos tenido resultados. Por eso,
En lo posterior, si es que tiene que haber un encuentro o un diálogo, primero tenemos que escuchar lo que dicen nuestras estructuras orgánicas. Reitero, porque eso no es decisión del dirigente. En segundo lugar, cualquier diálogo tiene que ser en el marco de haber los resultados. Si es que no hay resultados, ¿cómo pasamos? Dialoga hasta tanto la sociedad ecuatoriana ya juzga a la dirigencia. Carlos, en la movilización, contra la dirigencia. En la movilización se ha visto, hay pruebas de ello, acciones violentas, de lado y lado. Por parte de los manifestantes se exige que se cierren negocios, se intenta invadir haciendas, se impide la libre circulación, se han tomado campos petroleros, se incendiaron patrulleros. Por el lado de la fuerza pública, pues, se lanza gases lacrimógenos, incluso se han disparado perdigones en contra de manifestantes. ¿Cuánta violencia más consideran ustedes que cabe bajo el paraguas de la protesta social? Está en manos del señor presidente de la República. No, y está en manos también de la dirigencia, todo Carlos. Equipo del Estado está dirigido por todos sus ministros. Pero también está en manos de la dirigencia del movimiento indígena, Carlos. Analicen. Nosotros no estamos con violencia, jamás. Si llamamos violencia una protesta social, ¿cómo lo denominamos cuando quieren privatizar los bienes de los ecuatorianos? Cuando subimos el precio de los combustibles siendo un país petrolero y sabiendo que la subida de los combustibles tiene una serie de efectos en la economía de los ecuatorianos. Vea usted mismo quién puede controlar en este momento la especulación en los productos de primera necesidad. Pues. Si es que ahora nosotros no defendemos el patrimonio de los ecuatorianos, haciendo uso de un derecho constitucional. Es más, nosotros hemos llamado a una movilización pacífica porque entendemos de que el país tiene que enrumbarse a reactivar la economía. Pero la reactivación de la economía tiene que hacerlo desde todos los estratos sociales. Y también depende mucho del señor gobierno que está conduciendo el país. Y al conducir un país, tiene que conducir para los millones de ecuatorianos. Carlos, quiero agradecerle por estos minutos que nos ha brindado y me quedo con ese señalamiento que usted ha hecho de que habrá diálogo si el gobierno escucha. Carlos Sucusañay, presidente de Ecuarunari, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos. Aquí concluimos. Recuerde que puede volver a ver nuestras entrevistas en www.ecuavisa.com o en nuestro canal de YouTube. Solo escribe Contacto Directo. Ya viene más información en nuestros noticieros de la comunidad. Mañana volvemos con más entrevistas.